Slayer esta serie es un proyecto de ficción creado únicamente con fines de entretenimiento. La historia, personajes, diálogos y acontecimientos presentados son originales y forman parte de una obra ficticia creada por el autor. Cualquier parecido con personas reales, polarizaciones, situaciones, noticias o eventos de la vida real es una coincidencia y no tiene la intención de representar ni hacer referencia directa a ningún individuo hecho real. La música, efectos de sonido, imágenes, audios u otros recursos audiovisuales utilizados durante la serie pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. No reclaman autoría ni los derechos sobre dichos materiales y su uso es únicamente con fines creativos, narrativos y de ambientación. Todos los créditos correspondientes pertenecen a sus autores originales. Esta obra no busca promover violencia, odio ni conductas peligrosas. Todo el contenido mostrado forma parte de un universo ficticio de terror y supervivencia. El sol del mediodía caía con fuerza sobre la pequeña estación de servicio al costado de la ruta. El ruido de los camiones, el viento levantando tierra y una radio vieja sonando detrás del mostrador llenaban el ambiente tranquilo del pueblo. Dos camioneros, Juan y Julián, descansaban apoyados cerca de uno de los surtidores, mientras tomaban gaseosa y hablaban para matar el tiempo. Te digo que esta ruta cada año está peor. Refunfuñó Julián mientras se acomodaba la gorra. Casi hago mierda la suspensión pasando por esos pozos. Juan soltó una risa. Y agradece que no te agarró la lluvia todavía. Dijo Juan aliviado de que su compañero no le pasó nada. Gracias a Dios que no fue así. Ambos rieron brevemente mientras un camión pasaba lentamente detrás de ellos levantando polvo. ¿Y el Diego?, preguntó Julián, mirando alrededor. Fue al baño hace rato, dijo Juan. Seguro se quedó dormido ahí adentro. Justo en ese momento, un hombre salió caminando desde el pequeño minimercado de la estación con un café en la mano. ¿Qué pasó? ¿Me hablaban?, dijo Diego acercándose. Mira quién volvió de entre los muertos, respondió Julián entre risas. Diego levantó la mano vendada mientras tomaba un sorbo de café. No jodan, estoy hecho mierda, dijo Diego quejándose. ¿Y eso?, preguntó Juan. Diego miró su mano y se encogió de hombros. Una rata de mierda me mordió anoche. Los otros dos hicieron una mueca de asco inmediata. ¿Qué carajo?, exclamó Juan. Sí, boludo. Me desperté y tenía esa porquería arriba de la cama, dijo Diego quejándose de lo sucedido. Da, yo prendo fuego la casa. Diego soltó una pequeña risa cansada. Ya fueron a fumigar esta mañana. Parece que hay ratas por todos lados últimamente. Sí, escuché algo de eso en las noticias, comentó uno de ellos. Dicen que hay una plaga o no sé qué mierda. Mientras no nos toque laburar entre cucarachas gigantes, todo bien, bromeó el otro. Los tres soltaron una risa tranquila. Diego volvió a tomar café mientras apoyaba el brazo contra el surtidor. Además ya me limpiaron la herida, dijo despreocupadamente. No hay de qué preocuparse. Y durante unos segundos, realmente parecía que tenía razón. De repente, la radio que se escuchaba de fondo en la camioneta de uno de los camioneros, llamó la atención de los tipos. Últimamente en la ciudad de Salta empezó una pandemia que encendió todas las alarmas de Argentina. El virus MRV-23 mutó para contagiar humanos. La Organización Mundial de la Salud informó este miércoles que continúa monitoreando la situación sanitaria relacionada con el MRV-23 denominado como fiebre negra, un virus detectado inicialmente en regiones del Medio Oriente y recientemente reportado en distintos países. Se sigue investigando el virus y Argentina envió al ejército a la ciudad de Salta para controlar las fuertes protestas por la baja economía del país, exclamando que los remedios estaban muy caros para permitirse el lujo de comprar pastillas para los síntomas fuertes del virus. La tarea del ejército era clara: bloquear las autopistas y poner a toda la capital de Salta bajo cuarentena para prevenir que el virus se expanda. Dios bendiga la capital de Salta y que la pandemia no escale a mayores. El ambiente en la estación quedó extrañamente silencioso después de escuchar la noticia en la radio. El viejo aparato seguía haciendo ruido estático en el camión de Juan, mientras el viento soplaba suavemente entre los camiones estacionados. Los dos camioneros intercambiaron una mirada incómoda. Lentamente, ambos voltearon hacia Diego. Él seguía apoyado contra el surtidor con el café en la mano, completamente confundido por las caras que le estaban poniendo.
¿Qué? Uno de ellos señaló el vendaje en su mano. Che, vos dijiste que te mordió una rata anoche. Diego soltó una pequeña risa nerviosa. Sí, ¿y? Exclamó Diego. Boludo. Recién dijeron que esa mierda mutó. El otro camionero dejó la botella sobre el capó del camión. Capaz deberías ir al hospital o algo. Diego negó inmediatamente con la cabeza. No exageren. Fue una mordida chiquita nomás. Exclamó Diego, intentando darle menos importancia al asunto. Sí, pero si ahora afecta a personas. Dijo Julián. Hermano, las noticias siempre agrandan todo. Respondió Diego intentando verse tranquilo. Además ya me limpiaron la herida. Uno de los camioneros seguía mirándolo con preocupación. ¿Seguro que estás bien? Diego suspiró cansado y levantó la mano vendada. Estoy perfecto. Dejen de mirarme así que parece que me voy a morir. El otro soltó una risa incómoda. Y, después de escuchar esa noticia, un poco de miedo da. Diego rodó los ojos antes de terminar el café de un trago. Si mañana me convierto en monstruo les aviso. Los tres soltaron una risa breve. Estos tres chiflados se van a cagar muriendo por pelotudos, que hijos de su madre XD. La cabina del avión estaba iluminada tenuemente por las pantallas de navegación mientras la aeronave descendía lentamente entre las nubes rumbo al aeropuerto de Salta. El sonido constante de los motores llenaba el ambiente junto con algunos pitidos provenientes de los instrumentos de vuelo. El piloto tomó la radio y ajustó la frecuencia. Torre Salta, aquí Cóndor 12 solicitando autorización para aterrizaje. Cambio. Un pequeño ruido de estática respondió antes de que una voz masculina sonara desde la torre de control. Cóndor 12, aquí Torre Salta. Autorizados para aterrizar en pista 2. Viento estable y pista despejada. Respondió la torre del aeropuerto. Recibido, Torre Salta. Iniciando descenso. El copiloto observó por la ventana las luces de la ciudad apareciendo a lo lejos. Hace tiempo que no venía por acá. El piloto soltó una pequeña risa mientras acomodaba suavemente los controles. Nada cambia nunca en este lugar. Respondió uno de los pilotos. Mejor así. Últimamente todo el país parece estar volviéndose loco con lo del virus ese de las ratas. Sí, aunque dudo que sea tan grave como dicen en el 14. El copiloto chasqueó la lengua mientras miraba la pista iluminada acercándose lentamente. Igual movilizar tantos soldados por precaución suena exagerado. Dijo el piloto mientras preparaba el avión para aterrizar. El ejército siempre exagera. El avión descendió un poco más mientras las ruedas comenzaban a desplegarse debajo de la aeronave. Desde la cabina podían verse algunos vehículos militares y personal moviéndose cerca de los hangares, pero todo parecía completamente normal. Pista a la vista. Exclamó el piloto. Entendido. Preparando aterrizaje. La enorme aeronave se alineó lentamente con la pista. Mientras tanto, Nahuel permanecía sentado contra una de las paredes metálicas del avión militar mientras el ruido constante de los motores llenaba el interior de la aeronave. A su alrededor, algunos soldados hablaban entre ellos, otros dormían y algunos revisaban sus armas o el equipo militar antes de llegar a Salta. Pero Nahuel apenas prestaba atención a lo que ocurría cerca suyo. Su mente seguía atrapada en la discusión con Valentina antes de partir. Recordaba perfectamente la expresión en su rostro, el cansancio en sus ojos, la forma en la que evitaba mirarlo, y sobre todo, la frialdad de su despedida. Ni siquiera le había dado un beso antes de irse. Eso era lo que más le molestaba. No la discusión, no los gritos, sino el silencio que había quedado entre los dos.
Nahuel soltó un suspiro cansado y apoyó la cabeza contra la pared del avión mientras observaba el suelo metálico bajo sus botas. Últimamente sentía que todo se estaba derrumbando lentamente. Su relación, su tranquilidad, incluso su propia cabeza. Y ahora estaba ahí, viajando hacia una provincia llena de disturbios y caos sanitario sin siquiera saber cuándo volvería a casa. Cerró los ojos unos segundos intentando despejar la mente, pero las palabras de Valentina seguían resonando dentro suyo una y otra vez. Últimamente siento que ya ni siquiera estás conmigo. Nahuel abrió lentamente los ojos y miró hacia una de las pequeñas ventanas del avión. Afuera solo podían verse nubes oscuras extendiéndose por el horizonte. El soldado tragó saliva lentamente. Una extraña sensación de incomodidad seguía creciendo dentro suyo, como si algo estuviera por salir mal, muy mal. Nahuel permanecía mirando por la pequeña ventana del avión cuando unos pasos pesados resonaron sobre el suelo metálico de la aeronave. Levantó la vista. El sargento Ramírez caminaba entre los soldados revisando el equipo de cada uno mientras el avión comenzaba a descender lentamente. El hombre se detuvo frente a Nahuel y cruzó los brazos. ¿Todo bien, soldado? Nahuel salió rápidamente de sus pensamientos y asintió. Sí, señor. El sargento lo observó unos segundos en silencio. Tenés cara de que no dormiste una mierda. Nahuel soltó una pequeña risa cansada. Más o menos. ¿Problemas en casa? El soldado dudó unos segundos antes de responder. Algo así. El sargento apoyó una mano sobre una de las cajas militares sujetas al suelo. Escúchame, Nahuel. Cuando bajemos de este avión deja todos esos pensamientos afuera. No importa lo que esté pasando en tu vida, allá abajo necesitas la cabeza fría. Nahuel asintió lentamente. Entendido, señor. El sargento lo observó unos segundos más antes de hablar nuevamente. Igual no te preocupes demasiado. Seguro terminamos ayudando a controlar un par de disturbios y volvemos a casa en unos días y le das una buena acogida a tu novia para que vuelva a la normalidad. Sí, mi sargento. Dijo Nahuel y el sargento le sonrió antes de ponerse su máscara antigas. El avión vibró ligeramente mientras comenzaba a descender más rápido. En ese momento, una luz roja empezó a parpadear dentro de la aeronave acompañada por una alarma suave. El sargento levantó la voz inmediatamente. Muy bien, escuchen todos. Estamos por aterrizar. Algunos soldados comenzaron a levantarse de sus asientos, mientras otros despertaban sobresaltados por la alarma. Despértate, boludo. Ya llegamos. Dale, móvete. Varias voces comenzaron a mezclarse dentro del avión, mientras los soldados agarraban sus cascos, armas y mochilas. El sargento volvió a mirar a Nahuel. Ponete la máscara antigas. Nahuel asintió con la cabeza. Sí, mi sargento. Protocolo sanitario. Nada más. El soldado asintió y tomó la máscara colgada en su chaleco antes de ajustársela sobre el rostro. A su alrededor, el resto de los militares hacía lo mismo, mientras el ambiente dentro del avión se volvía cada vez más tenso. Algunos soldados seguían medio dormidos. Otros revisaban nerviosamente sus armas. Y unos pocos simplemente permanecían en silencio, escuchando el ruido ensordecedor de los motores, mientras la aeronave descendía hacia Salta. El avión finalmente tocó tierra con un fuerte temblor que recorrió toda la aeronave. El ruido de las ruedas arrastrándose sobre la pista resonó dentro de la cabina mientras varios soldados se sujetaban de sus asientos para mantener el equilibrio. Después de unos segundos, la enorme aeronave comenzó a desacelerar lentamente hasta detenerse por completo. El interior quedó envuelto por el sonido constante de los motores. Nadie hablaba demasiado ahora. El ambiente se había vuelto más pesado desde que todos se habían puesto las máscaras antigas. El sargento Ramírez se levantó primero y caminó hacia la compuerta trasera del avión. Muévanse. Bajen rápido y manténganse con su escuadrón.
Una fuerte alarma comenzó a sonar dentro de la aeronave mientras la enorme compuerta trasera empezaba a abrirse lentamente. El ruido metálico de las cadenas y seguros liberándose resonó por todo el avión. Una ráfaga de aire frío entró inmediatamente en la cabina. Los soldados comenzaron a descender rápidamente por la rampa trasera mientras personal militar del aeropuerto los guiaba hacia distintos sectores de la pista. Nahuel bajó junto al resto del grupo y observó el lugar alrededor. El aeropuerto de Salta se veía completamente distinto a como debería. No había pasajeros. No había vuelos comerciales. Todo el lugar estaba ocupado únicamente por militares y personal sanitario. Apenas los soldados terminaron de bajar, varios operadores empezaron a liberar los vehículos sujetos dentro del avión. Las enormes cadenas metálicas cayeron al suelo con fuertes golpes mientras un vehículo blindado arrancaba lentamente el motor. El ruido pesado del motor militar retumbó por toda la pista. Uno por uno, los vehículos comenzaron a descender cuidadosamente por la rampa del avión. Camiones de suministros, jeeps militares, cajas de munición, equipos médicos, generadores eléctricos. Decenas de soldados movían rápidamente los recursos de un lado a otro mientras oficiales gritaban órdenes constantemente. Cerca de los hangares podían verse grupos enteros de personal usando trajes hazmat blancos transportando cajas médicas y equipos de descontaminación. Varias ambulancias permanecían estacionadas junto a carpas militares improvisadas cerca de la pista. Nahuel observó lentamente todo el movimiento. El lugar parecía una enorme base de cuarentena improvisada. Algunos soldados alrededor suyo empezaron a murmurar entre ellos. Che, esto ya no parece solo disturbios. ¿Será que los infectados son zombies tipo Resident Evil? Estaría cheto que los zombies sean del estilo Left 4 de Avieso. El sargento Ramírez levantó la voz inmediatamente. Dejen de hablar y sigan caminando. Nahuel miraba alrededor y vio como otro avión militar descendía a lo lejos sobre la pista iluminada. Por primera vez desde que salió de casa, ya extrañaba a Valentina en todos los sentidos. Pero Nahuel nunca imaginó ver el lugar donde nació en este estado. Sí, él era de Salta y su familia vivía en la capital de Salta, precisamente en un barrio no lejano del centro de la ciudad donde se encontraban sus padres, hermanos, tíos, abuelos y primos. Él quería que ellos estén bien y que ninguno estuviera enfermos, especialmente sus padres y hermano. 9 semanas antes de la llegada de Nahuel y los demás soldados a Salta, el ejército argentino ya había comenzado a tomar medidas preventivas tras las alarmantes noticias provenientes del Medio Oriente. Todo había empezado cuando el MRV-23, un virus originalmente detectado en ratas e insectos, comenzó a mutar de forma impredecible en varios países extranjeros. Aunque oficialmente todavía no existían casos confirmados de transmisión entre humanos, distintos gobiernos alrededor del mundo empezaron a prepararse para el peor escenario posible. Argentina no fue la excepción. Debido a la enorme circulación de transporte internacional y al aumento de reportes sanitarios sospechosos en el norte del país, las autoridades decidieron convertir a Salta en uno de los principales puntos de contención nacional. El aeropuerto de Salta fue tomado completamente por el ejército apenas comenzaron las primeras alertas sanitarias internacionales. Todos los vuelos comerciales fueron suspendidos. Las terminales quedaron vacías. Y en cuestión de días, el lugar pasó de ser un aeropuerto normal a una enorme base militar improvisada. Se instalaron controles sanitarios, zonas de cuarentena, laboratorios móviles, puestos de descontaminación, hospitales de campaña. Cientos de soldados fueron desplegados para controlar entradas, revisar transportes y vigilar la circulación dentro y fuera de la provincia. Las rutas comenzaron a llenarse de retenes militares. Nadie podía entrar o salir sin autorización. Oficialmente, todo era una medida preventiva. El gobierno insistía constantemente en televisión que la situación estaba bajo control y que las probabilidades de contagio humano seguían siendo extremadamente bajas. Pero detrás de cámaras, el miedo crecía cada semana. Reportes provenientes del Medio Oriente hablaban de personas extremadamente agresivas, hospitales colapsados y comportamientos imposibles de explicar racionalmente. Aún así, la información era ocultada para evitar el pánico. La prioridad absoluta del ejército era simple:
Evitar que la plaga abandonara Salta y se extendiera al resto del país. Y durante 9 semanas. Parecía que realmente lo estaban logrando.